Hola queridos alumnos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a seguir el tema de los guitarristas famosos, un tema que ha suscitado mucha polémica y es bastante interesante porque he recibido diferentes, por diferentes vías comentarios, anécdotas, eh, muchas personas defendiendo algún género en particular, ¿no? Y bueno, lo que queremos, el fin de esto es ser un poco amplio para poder entender, ¿no? Todo lo que tenemos con la guitarra. Fíjense que tal vez estamos pendientes de las personas que son famosas con el instrumento, pero hay muchas personas que son ejecutantes y que alcanzan un buen nivel, pero no son personas del ambiente artístico, ¿ok? Eso es importante. Yo he conocido muchos guitarristas de mucho nivel y, y tal vez son personas que los conocen muy poco, saben inclusive que tocan la guitarra. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Em, Fíjense, en la parte clásica, eh, vamos a hablar de algunos guitarristas y que me perdonen los guitarristas que no estén incluidos pues en este pequeño, vamos a decir, homenaje a esos héroes de la guitarra, ¿no? Esos son nuestros Superman, nuestros Batman, nuestros superhéroes de la guitarra y son nuestros referentes, porque de alguna manera los que hacemos música emulamos, ¿verdad? Que acuérdense que emular es querer ser como otra persona, no es copiar, sino que es querer ser. Vemos una figura que hacen cosas que nosotros queremos hacer y bueno, la hacemos a nuestra manera. Algunas veces se busca hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, en el caso de los solos, tratamos de copiarlo exactamente, pero no siempre tenemos que hacer eso. Podemos hacer nuestros solos también particulares con técnica que, bueno, en otro momento hablaremos de eso. No es el caso de este video. Pero fíjense, abuelo de pájaro, por ejemplo, podemos mencionar el maestro Rafael Álvarez Ovalle. eh, Fue guitarrista, concertista y flautista y violinista guatemalteco. Imagínense ustedes todos los instrumentos que tocaba ese maestro. Tenemos el maestro Manuel Barrueco, que siendo de origen cubano, se fue a Estados Unidos y ha sido catedrático en un conservatorio muy importante en Estados Unidos. Dusan Bogdanovic, un guitarrista serbio, también ha compuesto unas obras bien interesantes, ¿no? Con mezclas eh, bien, bien, bien complejas. Recuerden que estos países que están ahí en esa parte de la Europa Oriental tienen mucha relación con escalas orientales, escalas del Medio Oriente, y entonces tienen una sonoridad bastante interesante. Este maestro se destaca por eso. El maestro Leo Brouwer, un maestro guitarrista, compositor también y director de orquesta de origen cubano y bueno, muy, muy conocido a nivel mundial. El maestro Franz Caseus, fíjense, de un país poco mencionado dentro de la guitarrística como es Haití, y también como el maestro serbio que nombramos, utilizando elementos de su cultura, ¿verdad? Integrándolos a sus técnicas ya aprendidas, entonces hizo unas composiciones
muy buena. Tenemos el maestro Alirio Díaz, venezolano, es paisano y un excelente exponente de nuestra música en todo el mundo. Fue más que todo concertista, sin embargo hizo algunos arreglos, pero más, estuvo más en la parte concertística y, y en la parte de docencia, que tuvo un número de estudiantes muy importante. El maestro Zárate, Raúl García Zárate, peruano, eh, el maestro Antonio Goni, Antigoni Goni, eh, de la escuela guitarrística griega. Fíjense también ahí los griegos con esa cercanía al Medio Oriente, que manejan unas escalas que no, normalmente no se utilizan en este lado del mundo, pues. Entonces ellos están ahí en ese límite donde comienza como otro mundo y, y es bien interesante lo que podemos aportar, nos pueden aportar, ¿no? El maestro José Luis González Juliá, español, también escritor de libros, porque esto es importante también. Hay algunos maestros que se han destacado por hacer manuales, ¿verdad?, de estudio del instrumento, y eso es algo muy importante para el estudio de la guitarra. El maestro Alejandro González González, también cubano y catedrático de la guitarra, pero no en su país, sino en República Dominicana. El maestro Eli Kastner, de la Escuela Guitarrística Canadiense. El maestro Antonio Lauro, paisano también, uno de los principales compositores para guitarra clásica del siglo XX. El repertorio del maestro Lauro es reconocido o es parte del estudio del repertorio que tienen que presentar los alumnos de guitarra clásica del mundo. Bien interesante eso. Y también hizo arreglo para, para coros. Esa parte es poco conocida porque a veces el maestro se destaca en el área de la guitarra y es como que no existiera las otras cosas que hace. Somos seres humanos que hacemos muchas cosas, ¿verdad? En el caso de este maestro, hizo arreglos para coro y bueno, eso, los que estamos en el mundo coral también conocemos esa faceta del maestro Lauro. También fue integrante de un trío muy famoso de guitarra y voz en Venezuela y eso también hay personas que desconocen eso, pues el que se dedica solamente a estudiar las piezas clásicas de guitarra a lo mejor no conoce esas otras dos facetas del maestro Lauro. El maestro Heike Mathiesen, la maestra guitarrista alemana, los nombres así lo confunden a uno, ¿no? Y fíjense, hay una cantidad de damas dentro de la guitarra, tanto concertista como profesora. De hecho, yo tuve una profesora de historia de la música muy destacada en la guitarra clásica, la maestra Adriana Rigo. Y bueno, excelente ejecutante de la guitarra. Discípula, por cierto, que hay esa afinidad dentro de los maestros, y valga nombrar en este momento el maestro Efraín Silva, uno de los pioneros de la Escuela Guitarrística de Aragua, y esta maestra que les nombré, discípula de él,
Yo me siento nieto del maestro Efraín, este, por los dos lados, ¿no? Porque fui alumno de su discípula por la parte de historia de la música y fui alumno del maestro Rubén Briceño. Fuimos compañeros en la escuela de música de Los Teques. Él, como profesor eh, de guitarra clásica, y yo era profesor de cuatro venezolanos. Allí nos conocimos y empezamos a hacer unos trabajos de guitarra y cuatro y dos guitarras. En ese momento me convertí en su discípulo porque muchas cosas me enseñó el maestro Rubén Briceño, que fue a la vez discípulo del maestro Efraín Silva, pero también fue discípulo de otros maestros de la escuela aragüeña de donde él venía, y también fue discípulo del maestro Lorenzo Camejo, otro gran guitarrista venezolano, concertista. Tuvo una trayectoria como solista muy amplia, y también fue el director de el trío Raúl Borges. Eh, ese trío muy famoso, con piezas de mucha dificultad, y bueno, tuvieron una actuación muy destacada. Está el maestro Presa, no recuerdo en este momento el otro maestro, que ya en un momento dado yo me dedicaré específicamente a la escuela, a las escuelas guitarrísticas de Venezuela, y hablaremos algunos detalles más. ¿Ok? Tenemos también una guitarrista china llamada Su Men, con muchas giras internacionales. El maestro Juan Antonio Mercadal, también de origen cubano. El maestro Carlos Molina, un reconocido guitarrista y profesor. Luis Manuel Molina, de Varona, otro guitarrista cubano, compositor, arreglista, director musical, locutor, que también muchas veces en el tema de las artes, a veces hay muchas facetas que tienen estos maestros, ¿no? El maestro Alfonso Monte, también venezolano, compositor, y con muchos años fuera de Venezuela. El maestro William Orbau, también guatemalteco. El maestro Oscar Peñafiel Rodríguez, un maestro boliviano. Y también seguramente con esas cadencias de la música del altiplano, seguramente en sus composiciones. El maestro Guillermo Ramírez Godoy, mexicano. Tenemos el maestro Heitor Thoriaksson, un compositor y guitarrista arreglista islandés. Maestro Pet Beat. Fíjense, este maestro, acá no me aparece el origen, lo investigaré después. Y fíjense, me aparecen dos maestros japoneses, Kazuhito Yamashita y Yasuji Ohagi. Tengo también el maestro Raúl Zambrano, que es un guitarrista e investigador mexicano, especializado en un repertorio particular de un maestro llamado Manuel Ponce, que también eso ocurre. Hay maestros de la guitarra que se dedican a hacer, por ejemplo, me viene el recuerdo de un maestro venezolano especialista
José Rafael Maldonado, el maestro, valga mi saludo para el maestro, muy conocido en los Altos Mirandinos por haber sido director coral. Después él dejó de dirigir y para mí era uno de los mejores directores en ese momento que yo estaba comenzando a dirigir. Y también siempre estaré agradecido con él y con su esposa, la maestra Lourdes Sánchez, directora del, del coro principal del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela. Y ellos me auparon mucho en un festival que ellos eran parte de los organizadores, que era el Festival Internacional de Coros de Los Teques, la ciudad donde nosotros habitábamos, el estado Miranda. Y ese maestro, maestro de guitarra, porque su instrumento principal fue la guitarra. Sin embargo, un estudioso tremendo, profesor hoy en día de hace muchos años de la Escuela Superior de Música, José Ángel Lama, y era un investigador de música antigua. Lo llamaban de otros países a hacer ese tipo de, de estudios, de partituras antiguas. Y de hecho en la parte coral tenía unos arreglos muy exquisitos, ¿no? Que se salían de los arreglos normales que uno conoce. Siempre tenía cosas que eran, justamente por esa labor de investigación, tenía un repertorio muy bueno. Fíjense, también en la Escuela Guitarrística de Aragua hay que destacar la labor del maestro José Verdú, que fue mi maestro de estética de la música, y él fue pionero de la Escuela Guitarrística de Aragua, del Conservatorio de Música del Estado de Aragua, ubicado en la ciudad de Maracay. Y también el maestro Luis Ochoa, mi maestro de análisis de la composición, en la 1 y la 2 que la vimos con él, y el maestro Luis Ochoa fue concertista. De hecho, él es ingeniero agrónomo, o fue ingeniero agrónomo, él falleció ya, que Dios lo tenga en su santa gloria. Y el maestro Ochoa se graduó de ingeniero agrónomo y a la vez estaba estudiando la guitarra clásica. Según lo que me dicen, le dio ese orgullo a sus padres, ¿verdad? Bueno, aquí está el título de ingeniero agrónomo, pero lo mío es la música. Y bueno, se fue de viaje a Europa. Compartió con otro gran músico mirandino, Ricardo Bernal, un excelente pianista. Ricardo fue un gran amigo. Después dejé de verlo por las cosas que pasaban en Venezuela. Y el maestro Ochoa estuvo en varios países, estuvo en Austria, estuvo en Alemania, fue, creo, donde permaneció más tiempo. Hizo estudios por allá y bueno, y por su gran versatilidad tocando, él fue profesor allá. Y él decidió venirse a Venezuela, a regresarse. Yo digo venirse y como que si estuviera en Venezuela. Yo estoy en Uruguay. Y fíjense, el maestro Ochoa, bueno, trajo ese gran conocimiento de las cosas que aprendió por allá y nos las compartió a todos los que tuvimos la dicha de ser sus alumnos en la cátedra de análisis de la composición. También el maestro Ochoa hizo una labor dentro de la composición para guitarra con obras muy complejas, con lenguajes muy diferentes,
Tal vez mucha gente no lo entendía en el momento, porque usaba como patrones matemáticos, tal vez esa parte de la ingeniería aplicada a la guitarra, ¿verdad? Hizo composiciones bastante abstractas, pero bien, bien interesantes muy jazzística desde ese punto de vista, ¿no? Eh, Tal vez a veces nos quedamos con lo que sabemos, con las sonoridades que entendemos, y cuando oímos algo diferente, de repente no nos gusta de primera instancia y nos vamos a un juicio. Nuestra mente tiene ese problema, ¿no? Y resulta que ese es un lenguaje que no hemos llegado nosotros a entender. Es como que si nosotros juzgáramos a la gente que habla un idioma diferente a nosotros. Ay, mira ese, no sabe hablar lo que se habla yo. Bueno, pero su idioma también tiene un fundamento y merece respeto. Eh, el maestro Ochoa también hizo grandes composiciones para orquesta sinfónica y también hizo arreglos especiales para una orquesta. Fue fundador de la Orquesta de Guitarra del Estado de Aragua. Si logran conseguir ese material, yo tenía 2 discos y lamentablemente no me los traje porque tuve que regalar muchas cosas que tenía. Y bueno, ese material es increíble, lo que hay ahí de la orquesta de guitarra. Una experiencia tremenda que también es válida dentro de este mundo de la guitarra. O sea, si estamos midiendo quién más conocimiento por aquí, fíjense que cada guitarrista tiene lo suyo, ¿no? También debo nombrar acá de la Escuela Guitarrística de Aragua el maestro José Pérez, tremendo guitarrista, muy tranquilo, con su guitarrita por ahí, pero yo siempre debajo de los mangos, la mata de mango allá en el conservatorio, me ponía a oírlo tocar ahí, él tranquilito, yo por allá, y no me acercaba ni nada para no interrumpirlo. De repente alguna vez llegué a me acercar, oye maestro, qué bueno. Él es muy bajo perfil, pero wow, cómo hace cantar esa guitarra. El maestro Pablo Gámez, tremendo maestro también de guitarra. Y bueno, el maestro Pablo Gámez, luthier, me hizo mi primer cuatro que me acompaña todavía. Ya, ya necesito una reparación, pero por acá no consigo un luthier que lo haga. El maestro Pablo Gámez se ha destacado en la construcción de guitarras clásicas, bueno, increíble. Y gran organizador de festivales de guitarra. Tendría que nombrar algunos alumnos de ellos también, como es Jonathan Bolívar, que fue mi compañero, estudiamos algunas materias juntos, y con una carrera excepcional en Europa como guitarrista clásico. Carlina Flores, alumna del maestro Efraín Silva, también muy destacada en la guitarra clásica, y creo que en España está haciendo un trabajo muy interesante con el laúd. Jonathan Bolívar, que no lo dije, fue discípulo del maestro Luis Ochoa y fue uno de los que ejecutó esas obras, con esas sonoridades y escalas distintas y una cantidad de recursos muy interesantes. Y bueno, voy a hablar un poquito más de mi maestro Rubén Briceño, porque uno con los maestros siente mucha afinidad, ¿no? El maestro Rubén Briceño, a pesar de que nosotros vivíamos en Maracay, cuando yo estudié veterinaria, pues yo soy médico veterinario,
el maestro Rubén Briceño pertenecía a un grupo que estaba en la universidad donde yo estudiaba, que era el grupo Hawái, dirigido por un amigo que le decíamos Guaribe, porque él era de ese pueblo del estado Guárico, San José de Guaribe, llamado Vicente Castro. Y ese personaje logró agrupar músicos de la Facultad de Ciencia Veterinaria y de Ingeniería Agronómica. Y nuestro amigo, mi maestro Rubén Briceño, era un guitarrista destacado de Aragua, invitado, porque el- ese núcleo del estado de Aragua estaba muy ligado a la actividad artística del estado, incluyendo la música, y era había ese compartir tremendo, ¿no? Entre el conservatorio de música y la dirección de cultura del núcleo. Y, y bueno, nunca nos vimos porque pertenecimos al mismo grupo más o menos en los mismos años, ¿no? Y sin embargo, fíjense cómo es la vida. Después nos reencontramos en la Escuela de Música de Los Teques, fuimos compañeros de trabajo, pero también hicimos un trabajo de cuatro guitarras, dos guitarras, hicimos algunos temas clásicos, algunos temas de bossa nova, hicimos unos temas de unos guitarristas que no había nombrado, y aquí quedo pendiente con algunos maestros que me estaban viniendo a la memoria, como el maestro Agustín Barrios, este, y hicimos obras los indios Tabayara, que eran unos señores que con una vena india en su origen, estudiaron guitarra clásica en Europa y bueno, tocaban piezas de Tchaikovsky en la guitarra, pero también hicieron un repertorio de esa zona que tiene que ver con Brasil, Paraguay, Uruguay. Hicieron unos temas tremendos. Nosotros teníamos un repertorio de ellos, porque ese era un repertorio a dos guitarras, y nosotros abordamos ese repertorio. Y bueno, el maestro Rubén Briceño fue coralista, es un excelente cuatrista también, arreglista, porque le hace unos arreglos a las piezas y la lleva a otra dimensión. También muy conocido tanto en Aragua, en el estado de Aragua, como en el estado Miranda, por participar en muchos eventos y muchas veces de manera solidaria, porque es un hombre bastante sencillo y también con muy buena voz. Los dos fuimos de la coral Filarmónica del estado Miranda, dirigida por el maestro Juan Bautista Carreño, y, y bueno, estábamos en la cuerda de tenores. Ahí fue donde nos conocimos. Él era cuatrista de la coral cuando yo llegué, y entonces cuando él vio que yo tocaba el cuatro, él dijo, bueno, yo voy a agarrar mi guitarra, y entonces complementábamos ahí en eso. Voy a nombrar también a otro guitarrista de la coral del Filarmónica y de otras corales que tuvo el maestro eh, Carreño, como es el maestro José Pineda, un guitarrista, pero bueno, ese, con Rubén, esos son dos, lo que llaman dos matatigres, pero de grandes ligas. Y el maestro Pineda también es arreglista. Recuerdo que me presentó una vez un trabajo que hizo todos los instrumentos, lo hizo él solo. ¡Wow! Qué grande el maestro Pineda! Director de coro también. Excelente. Y otro guitarrista, aunque está más metido ahorita en la dirección coral, es Vitas Maiker Aponte. Fue compañero en la coral. Era un jovencito cuando yo llegué, porque imagínense, yo soy de la época de su tío, el tío de él estudió conmigo, Salomón Aponte, tremendo músico también, cuatrista, bajista, guitarrista, pero dejó la guitarra porque se dedicó más al bajo.
locutor muy famoso en los Altos Mirandinos. Y bueno, Vitas Michael se ha dedicado a la dirección coral. Y todos estuvimos en la Escuela de Música de Los Teques. Y él también fue alumno del maestro Lorenzo Camero. Y a la vez es sobrino de Rubén Briceño. Fíjense qué pequeño es el mundo. Bueno, espero que este video, que se hizo bastante largo, pero cuando hay que hablar, hay que hablar. Por ahí un amigo me dijo, habla más y toca menos. Le estoy siguiendo el consejo. Pero fíjense, ahora nos quedan pendientes muchos videos con respecto a los otros guitarristas de los otros géneros. Hoy abordamos un poquitico de la parte clásica. Y de lo que me vaya acordando, sí, seguiré hurgando ahí para nombrarles algún otro maestro que dejé de nombrar por temas de tiempo. Por eso no podemos guiarnos nada más por una lista que salga en un lado, porque fíjense, la mayoría de los que les nombré aquí no salen en ninguna lista. Tal vez el maestro Alirio Díaz o el maestro Leo Grobe, pero el resto no salen en esas listas porque están dirigidas a un género en particular. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que se suscriban a mi canal, que le den like si les gustó, compártanlo y hagan comentarios, porque fíjense, todo esto salió de un comentario, de unos comentarios que me han hecho algunos alumnos y en particular algunos que me han escrito y entonces me dieron ideas para ir ampliando estos temas. Bueno, seguimos haciendo música juntos.